Y tras 5 años de tramitación, el Congreso despachó a ley el proyecto de royalty minero, que contempla un impuesto específico a las grandes compañías que extraen cobre y litio. Para revisar los alcances de la medida, las reacciones también, nos acompaña hasta ahora el presidente de la Sociedad Nacional de Minería Sonami, Jorge Riesco. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. A ver, quiero comenzar con las declaraciones que entregó el día de hoy el ministro Marcel al consultársele sobre las aprensiones que tiene la industria minera y de otros sectores con respecto al royalty. Da seguridad a la industria para invertir y desarrollarse. ¿Qué opina de ese punto que entrega el ministro? Bueno, indudable que el hecho de tener un proyecto ya convertido en ley y da la certeza de saber exactamente cuál va a ser el nivel de tributación que va a tener por concepto de royalty. Pero esa es una parte de la certeza, ¿no es cierto? La otra es que los negocios efectivamente den las utilidades que los inversionistas esperan y tengan las condiciones necesarias para desarrollarse. Y en ese plano nosotros hemos mantenido nuestra aprehensión en el sentido de que es un gravamen que resulta excesivo o puede resultar excesivo en gran parte, digamos, de los proyectos mineros, por los montos que involucra y por la alta tributación que pueden llegar a significar. Ahora, convengamos en este caso, Jorge, usted lo sabe más que yo de todas maneras, que en los 4 o 5 años que ha estado discutiéndose este proyecto, el proyecto que sale ayer del Congreso es completamente distinto al original y que luego es, a través de una indicación sustitutiva, llevado por el gobierno. En ese sentido, ¿cómo lo ve? Hemos reconocido no solo de que tuvo mejoras en esa instancia, de hecho, no puede considerarse el proyecto original porque era abiertamente inconstitucional. Los diputados es sabido que no tienen constitucionalmente la iniciativa para proponer algo así. Pero incluso hemos reconocido de que el proyecto tuvo mejoras mientras estuvo bajo el control del Ejecutivo y concretamente del ministro Marcel. Lo hemos reconocido. Sin embargo, también hemos dicho de que esas mejoras son producto de buenos argumentos que teníamos, ¿no es cierto? Y como esos teníamos otros buenos argumentos para que el proyecto tuviera unas mejoras que consideramos nosotros que no quedaron dentro del proyecto, y eso motiva nuestras legítimas aprehensiones. Desde el principio dijimos que la minería estaba dispuesta a las contribuciones necesarias para dar cumplimiento a las necesidades de financiamiento que el Estado tiene, ya sea producto del programa de gobierno, ¿cierto? O de garantizar a nivel constitucional ciertos derechos para las personas. Y la minería nos iba a restar de eso. Sin embargo, hemos tenido el cuidado, ¿no es cierto?, de traspasar a la autoridad nuestras aprehensiones en términos de que ese proyecto no afectara en demasía proyectos actuales, expansiones de proyectos actuales o incluso proyectos en el futuro, dado que un nivel de tributación muy alto hace que el país pierda competitividad frente a otros países que pueden ser receptores de esas mismas inversiones. Sí, déjeme quedarme con ese punto, competitividad, y que si hay un problema en la competitividad del sector minero chileno, eso desincentiva la inversión porque finalmente los capitales pueden ir a otros países como, por ejemplo, hagamos un ejemplo más cercano, Perú. Yo estuve hace un rato conversando con la ministra de Minería, Marcela Hernando, justamente sobre eso, y me decía, no, de hecho, en términos impositivos somos bastante similares a Perú y de hecho hay factores o elementos que nos hacen ser más competitivos que este vecino país que también tiene una potencia importante en términos de minería. Eso es lo que dice la ministra de Minería y efectivamente hay varias diferencias, pero que en términos de cuánto pagan las mineras no hay grandes diferencias. Bueno, dos comentarios, ¿no es cierto?, respecto al nivel de tributación. Nosotros tenemos cifras que son distintas a la opinión de la ministra. La ministra no estuvo presente, digamos, durante la tramitación. Han aparecido ahora para celebrar su aprobación solamente y para resaltar la distribución de ingresos entre las regiones. Usted critica el rol que tuvo el Ministerio de Hacienda y la ministra de Minería en la tramitación de este proyecto, siendo más protagonista o quien llevó la batuta, digamos, el Ministerio de Hacienda. Sí, no puedo criticar nada porque no tuvo ningún rol. La verdad, o sea, que estuvo ausente. Sí, hubo una total ausencia. No le echo la culpa solo al ministerio.
nosotros podríamos haberle pedido que se involucrara más y no lo hicimos. Y la verdad es que la discusión se llevó principalmente con el Ministerio de Hacienda en relación a la autoridad. Ujú. Pero lo más importante, ¿no es cierto?, es que efectivamente nosotros tenemos cifras que avalan lo anterior y eso las conoce el Ministerio y el Ministerio sabe que está dentro de un rango superior. ¿Ah? Probablemente apostando a que no va a incidir en demasía o que las empresas pueden adaptarse. Lo que es un hecho es que lo que fue preponderante para la aprobación fue más bien el compromiso de financiamiento de algunos fondos regionales antes que los aspectos técnicos que nosotros veníamos sosteniendo. Ujú. Ahora, ¿cómo ve usted, Jorge Riesco, lo que es finalmente la distribución de este gap, de estos millones de dólares que finalmente se van a obtener de la recaudación por el royalty minero para las regiones? Aquí hubo también un cambio importante en términos de pasar de lo original del proyecto, que ese dinero quedara en las regiones mineras, a que fuera a todas las comunas del país. Mire, eso es algo que está dentro de las facultades del Ejecutivo. Nosotros no tenemos problema, entendemos que la minería se debe a todo el país y que no solo a aquellas comunas que dentro de las cuales existen proyectos mineros. De hecho, un gran porcentaje de los ingresos de la minería se gastan en las zonas locales. Ya. La verdad es que el tiempo dirá si esa distribución es eficiente o no. Lo más importante de esto, ¿no es cierto?, es que las regiones y los destinatarios de estos fondos sean dotados de las facultades y de los controles suficientes como para que este traspaso de fondos sea lo más eficiente posible. A nosotros nos interesa que eso ocurra precisamente en aquellas zonas en donde la minería se desarrolla. Y vamos a estar felices de poder contribuir adicionalmente con eso al desarrollo de esas comunas. Finalmente, aspiramos también a no renunciar a tener actividad minera en aquellas comunas o aquellos lugares en donde no hay hoy día desarrollo minero. A ver, un poco resumiendo también la conversación que hemos tenido, Jorge, agradeciendo estos minutos, por supuesto. Por un lado, lo positivo para ustedes es que se termina la certidumbre, ya se sabe cuánto se va a pagar, los topes, se cierra la discusión de un proyecto y finalmente se va a aplicar la ley. Eso son 5 años de incertidumbre, pero le quiero llevar a otro punto. Ya con la ley lista, con los números dados, con la claridad que pueden tener las compañías con respecto a qué va a pasar en el 2025 en adelante, esto, a su juicio, primero, va a ahuyentar inversiones. Segundo, va a generar una complicación, un problema para las compañías mineras que ya tienen otros problemas, por ejemplo, las leyes del mineral, el aumento en los costos, para qué decir la situación de Codelco, que estaría dentro de otro punto, pero es un faro, Sí, un ejemplo. exactamente, sí. Mire, las compañías que ya están operando difícilmente se van a ir, ¿no es cierto? Ellos van a seguir operando. Lo que cabe lamentar respecto a estas situaciones es que hay evidentemente un cambio de regla respecto del proyecto que ellos evaluaron. O sea, ellos decidieron una inversión y la ejecutaron en base a ciertas reglas y esas reglas han cambiado y han cambiado de una manera sustancial. Es decir, la tributación efectivamente es sustancialmente superior Claro. a la que se les venía pidiendo. Igual recordemos Pero, que en algún minuto se cambió las reglas, pero también a favor de la industria, como fue la invariabilidad tributaria, con un hecho en concreto, digamos, pero también eso es un cambio de regla que tiene un efecto distinto. a ver, se abrió un espacio a la invariabilidad, ¿no es cierto?, para aquellos casos que ya la tenían, ¿no es cierto?, pero no se otorgó. Nosotros en algún momento planteamos ahora en la discusión que hubiera sido útil otorgarla también en virtud de esta ley para dar una mayor certeza, pero hay un cambio de regla ahí, ¿no es cierto? Y aquellas empresas que tienen operaciones podrían evaluar futuras ampliaciones en base a la tributación que van a tener, ¿no es cierto? Y eso podría cambiar en virtud de la ley. Y el tramo que nosotros consideramos que puede resultar más afectado es el tramo de las medianas mineras. Si bien este impuesto no afecta a medianas mineras bajo las 50.000 toneladas de cobre fino al año de producción, sí hay un rango de crecimiento de nuestra minería que se da en ese ámbito.
superior a 50.000 toneladas Ya. hasta las 150.000 O toneladas. sea, que no es Y grande, pero ya dejó de ser de mediana convencional, digamos, pensándolo así. exactamente. Ya. Y la verdad es que la demanda por cobre y otros metales en el futuro nos exige, digamos, mirar eso de una manera proactiva y permitir que los proyectos que se puedan desarrollar o crecer Ujú. lo hagan, porque la demanda por cobre en los próximos Sí. 10 años supera los 6 millones de toneladas según las estimaciones de todos los expertos y nosotros estamos llamados a responder a esa demanda de alguna manera. Entonces, Sí. claramente, este impuesto no es una medida ni pro inversión ni pro minería y hemos hecho un llamado entonces a que pongamos otras medidas e incentivemos la minería de otra forma y haciendo eco de lo que dice la misma ministra. Tenemos otras ventajas, ¿no es cierto?, como país en recursos, a lo mejor en recursos humanos, en posibilidad de desarrollo de tecnología que hay que aprovechar. Pero hoy día no hay condiciones favorables para eso y tampoco se ve un convencimiento de las autoridades de ir en esa dirección. Ojalá pudiéramos nosotros tenerlo, ¿no es cierto?, y avanzar hacia un país con más y mejor minería. Esas condiciones no favorables, Jorge Riesco, ¿usted apunta a que son producto de las políticas que ha tenido el gobierno con respecto a eso? Es que no es solo este gobierno, aquí las condiciones para las inversiones se vienen empeorando hace tiempo, desde la época de la reforma del ministro Arena, ¿no es cierto? Se han venido introduciendo cambios en la legislación, estamos hablando del aspecto tributario, Sí, sí. ¿no es cierto? Que hacen más difícil la inversión. Esto es como cuando tiene uno un dolor de muela, ¿no es cierto? Y mientras se tramita el proyecto es como cuando a uno le duele la muela. Después se saca la muela y salió el proyecto, ¿no es cierto? Y se acaba el dolor. Pero se queda corre el riesgo de quedarse sin dientes el día de mañana, ¿no es cierto? Si vamos de a poco quitándole competitividad y quitándole facilidades a las inversiones. Creemos que esto es un aspecto más que se viene a sumar a varios aspectos que han ido mermando las ventajas competitivas que nuestro país tenía para atraer inversiones. Y en ese sentido nos preocupa. No desestimamos, ¿no es cierto?, que la actividad nuestra tenga el vigor, ¿no es cierto?, Ujú. y la innovación necesaria para incluso ir superando total o parcialmente este nuevo escollo. Pero cada vez hay que decir que nos quedan menos dientes, ¿no es cierto?, en el negocio minero. ¿Ah? Ahora, un próximo escollo a su juicio, le hago la pregunta, por supuesto, Jorge, es el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio y cómo podría participar eventualmente en el Salar Atacama como actor mayoritario del Estado. ¿Ese también hay que sumarlo como un clima no favorable para la inversión? Eh, por lo menos respecto a los negocios de litio, sí. Hay una... Y Yo también creo que porque va hay... generando un marco, digamos. De hecho, yo recuerdo palabras, creo no equivocarme, de un líder gremial que decía, bueno, aquí este es el primer paso para que empiecen a estatizar distintos sectores. Una mirada bastante más apocalíptica, si podemos ponerlo en ese concepto, pero claro, Sí, genera cierta incertidumbre a juicio de inversionistas. Eso lo descarta el gobierno en todo caso. sí, pero mire, la verdad que yo no sería tan alarmista. Ya. En algún momento durante la discusión constitucional anterior se planteó nacionalización y eso, pero al final nada de eso quedó ni siquiera en la propuesta. Y dado los últimos resultados electorales en el tema constitucional, es poco probable de que tengamos que enfrentar amenazas de esa dimensión. Pero la condición del lirio es que es no concesible Sí. y el Estado entonces tiene el derecho de alguna manera de pensar en que puede participar en los beneficios de su explotación. Lo que yo encuentro difícil es que el Estado pueda ir directamente a una explotación del litio y además hacerlo en zonas en donde hay concesiones de terceros, concesiones privadas. Yo creo que ese aspecto no está bien solucionado, no está bien abordado en los anuncios que se han hecho de la política. Pero conociendo, digamos, a las autoridades de minería al menos, creo que tienen el entendimiento y el conocimiento necesario como para darse cuenta de eso y no me cabe duda de que eso debería despejarse en algún momento. Nosotros hemos ofrecido nuestra participación en ese diálogo de manera que la política se especifique en esa parte y podamos ir adelante con los proyectos que están pendientes de desarrollarse en donde existe litio
pero especialmente concesiones ajenas, incluso en aquellas concesiones que son de Codelco o son de NAMI. El tema del Salar de Atacama y los contratos vigentes con empresas ahí es totalmente distinto. Ahí lo que hay son concesiones que tienen el litio, sí, que son perfectas en ese sentido y que por lo tanto la Corfo puede arrendar, ¿no es cierto?, y puede convenir con quien quiera su explotación. Esa es una... Hubo que renegociar varias cosas en su minuto cuando Eduardo Vitrán era vicepresidente de Corfo, eso sí, pues fue bien complejo. Pero se hizo bien, ¿no es cierto? Pero costó se le dio un muchísimo. horizonte y hoy día, Y hubo obviamente, mucha crítica. todas las renegociaciones de contratos son difíciles, pero tienen que hacerse con la objetividad, ¿no es cierto?, y el pragmatismo que requiere garantizar efectivamente la explotación de esas pertenencias. Y yo creo que es lo que se va a terminar haciendo. Pero mi intención es decir, esa es una situación completamente distinta a la del resto de las concesiones y el resto de aquellos lugares en donde existe litio no concesible, Sí. como dice la ley. Siendo bien realista, o sea, lo ideal aquí sería declarar concesible una vez el litio, porque las razones que hay para declararlo no concesible, que tuviera alguna función en la fusión nuclear o que fuera relativamente escaso, claramente hoy día está demostrado que no son verdaderas, ¿no es cierto? Claro. Y fueron lo que fundamentó esa declaración que por lo demás hizo el gobierno militar el año 79, justo antes de proponer la constitución que hoy día nos rige y posteriormente el Código Minería que hoy día cumple 40 años. Jorge Riesco, presidente de Sonami, muchas gracias nuevamente por acompañarnos esta tarde, Jorge, que esté muy bien. Encantado, Nicolás, que esté muy bien ustedes también. Adiós.